claramente y fuertemente. Y con este aparatico yo mismo. Gracias, don Pepe. Un saludito para usted. Hace rato que no le escuchaba esa maravillosa voz que tiene. Y Ay, un saludito para todos ahí en la casa también. Un saludito para todos los que a esta hora ya pero están empecemos bien, conectados. empecemos bien, empecemos bien. Ya. Bienvenidos. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? Muy buena tarde. Es jueves y al ser jueves tenemos antropología, ¿no? Antropología bíblica. Ese es el tema de hoy. Antropología bíblica. Bueno. Revisando el bosquejo que entregué hace 8 días, dijimos que esta parte 4 se llamaba el espíritu y que esta parte 4 estaba conformada por 4 lecciones. La primera lección se llamó el Espíritu Santo y el Espíritu del creyente. Esa la vimos nosotros hace 8 días y vimos cómo definitivamente nuestro espíritu depende del Espíritu de Dios para realizar cada una de sus labores o actividades espirituales. Recuerde usted que unas son las actividades del cuerpo, otras son las actividades del alma, otras son las actividades del espíritu. Y para que el espíritu pueda realizar sus actividades, pues depende 100% del Espíritu de Dios. Eso lo vimos hace 8 días. La lección número 2, el hombre espiritual, es la que nos compete el día de hoy. La lección número 3, la obra espiritual. La lección número 4, la oración y la guerra espiritual. Bueno, eso será más adelante. Bienvenidos a la lección número 2 entonces. La lección número 2 se llama el hombre espiritual. Así se llama. ¿Qué es el hombre espiritual? Bueno, comencemos diciendo lo siguiente. El hombre espiritual es un hombre consciente. Un hombre que se ha concientizado. ¿Cómo así un hombre consciente? A veces le decimos a las personas, sea consciente, por favor. ¿Sí? ¿Utiliza usted esa palabra a menudo? Es que le falta conciencia, es que es una mujer que no es consciente, un hombre que no es consciente. Uno tiene que ser consciente de eso. Cuando yo utilizo el término consciente, ¿a qué me estoy refiriendo? ¿Yo qué estoy queriendo decir? ¿Yo qué estoy dando a entender? ¿Qué es eso de ser consciente? ¿Qué será? Consciente. Responda, por favor. Ya lo está haciendo. Muy bien. Gloria a Dios. Sí, eso de consciente. Es que usted no es consciente, hombre. Y decir, usted no es consciente y yo qué le estoy tratando de decir. Es que le faltó conciencia. ¿Qué está tratando de decirme entonces? ¿Qué es eso? Como para explicárselo a un niño. A ver, una respuesta como para tratar de explicárselo a un niño. Entonces dice, bueno, yo comienzo a leer, dice que sabe lo que hace el hombre espiritual con un nivel C, que lo que se diga tenga una lógica de conciencia elevado, entiende lo que está haciendo y los pecados que está cometiendo, no piensa para actuar. Bueno, continúe, porque es como si usted se lo quisiera explicar a un niño, repito, que es consciente de las consecuencias según su actuar, pero es como si usted se lo quisiera explicar a un niño. ¿Cómo les? A ver, el niño le pregunta, ¿qué es eso de ser consciente? Respóndaselo a un niño. Consciente de su conducta. Explíqueselo a un niño. Responsable ante el bien y el mal. Bueno, esa está buena. Hay respuestas buenas, ¿no? Por ejemplo, entiende lo que está haciendo, los pecados que está cometiendo, es muy buena, ¿no es cierto? Responsable ante el bien y el mal, muy buena. Que utilice el raciocinio y sea coherente en lo que piensa, actúa. Bueno, bien, muy bien. El que siente y piensa y de esa manera actúa. Siente y piensa y de esa manera actúa. Bueno, también. Que piense bien antes de actuar. Pero entonces, otra vez, el niño se le acerca a usted y le jala el pantalón o le jala la chaqueta y le dice, ¿cómo así? ¿Qué es eso de ser consciente? ¿Cómo así que uno tiene que ser consciente? ¿O cómo así? ¿O por qué le dijo a la otra persona que no era consciente de algo? Tiene que ser consciente porque cada decisión tiene consecuencias. Muy bien, pero volvemos, sigamos especificando lo que significa ser consciente. Es que mire, si usted me dice a mí, es que tiene que ser consciente, Freddy, yo le digo, ¿cómo así consciente? ¿Qué me respondería usted? Yo, ¿cómo así consciente? Puede ser que yo no sepa o me esté haciendo el loco, pero usted me tiene que responder. ¿Cómo así consciente? ¿Usted qué me dice a mí? Que debe pensar lo que dice. A veces se hacen cosas buenas o malas sin pensar. Habla por hablar.
Bueno, buenas. Están apareciendo muy buenas respuestas. Y siguen escribiendo, yo espero entonces. Cinco personas escribieron. Ok, yo espero entonces. ¿Por qué es necesario llegar a la definición? Es necesario llegar a la definición porque el hombre espiritual es un hombre consciente. Dice que puede identificar las consecuencias de sus actos. Bien, bien, bien. Cuatro personas más escribiendo. Esperemos. Cinco personas escribiendo. Ok, esperemos. Que sabe el bien y el mal de lo que hace. Bien. El ver el entorno o las consecuencias buenas o malas de lo que piensa realizar, dice Marta Poveda. Hola Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo sigues? Cuéntanos mientras los demás responden. ¿Cómo sigues? ¿Cómo sigue tu recuperación? ¿Todavía un poquito adolorida o ya te sientes mejor? ¿Ya estás con más fuerza? ¿Cómo te sientes? Usar su conocimiento para actuar correctamente y no actuar movido por el corazón. Muy bueno, Marta León. Entender que su comportamiento puede estar mal o puede estar bien y asimismo será la consecuencia. Es quien asume lo que dice y hace. Sí, Pedro Felipe. Bien. Bueno, el término conciencia, pues es una palabra compuesta, ¿no? Dese cuenta las palabras que la componen, o dese cuenta usted las palabras que la conforman. Indico yo ahora aquí el chat, que lo tengo muy estrecho. Ciencia. Muy bien. Con y ciencia. Ahora cambie la palabra ciencia por otra palabra, ¿sí? ¿Por qué palabra podemos cambiar la palabra ciencia? Y sería lo mismo, porque es un sinónimo. Conocimiento, muy bien. Listo. Entonces, conciencia es lo mismo que con conocimiento. Hay que actuar con conciencia. Hay que actuar con conocimiento. Es que a usted le falta conciencia. Usted no es consciente. O sea, usted no actúa de acuerdo. No está diciendo que no tenga el conocimiento. Lo que está diciendo es que no actúa de acuerdo al conocimiento, no actúa de acuerdo a la ciencia. Si estuviese diciendo que no tiene conocimiento, no le estaría diciendo inconsciente, le estaría diciendo ignorante. Ignorante es una cosa, inconsciente es otra cosa. El ignorante no sabe. El inconsciente no actúa de acuerdo a lo que sabe. Son dos cosas diferentes. Lo repito, el ignorante no sabe. Y si no sabe, pues obvio que no es consciente. Pero el inconsciente sabe y de adrede actúa en contra de lo que sabe. No actúa con base o de acuerdo o conforme al conocimiento o a la ciencia que dice tener. Entonces, muy bien, cuando hablamos de actuar, pues también hablamos de hablar, porque el hablar es un acto, el hablar es una obra. Ese individuo no habla de acuerdo a lo que sabe y no hace de acuerdo a lo que sabe. O sea, habla todo lo contrario, o sea, hace todo lo contrario a lo que debería estar diciendo y a lo que debería estar haciendo. El hombre espiritual es un hombre consciente. Es decir, el hombre espiritual es un hombre que actúa conforme a lo que sabe. Uy, qué cosa tan tenaz. El hombre espiritual, la mujer espiritual, es un ser que actúa de acuerdo a lo que sabe.
hace de acuerdo a lo que sabe. Si no hace de acuerdo a lo que sabe, pues no es espiritual. ¿Cómo no voy a ser espiritual si tengo un montón de conocimiento? No, 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 es que ser consciente no quiere decir tener un montón de conocimiento. Ser consciente quiere decir que todo ese montón de conocimiento que usted dice tener lo lleva a la práctica, se le convierte en vivencia, se le convierte en experiencia, se le convierte en una realidad. Esa es la gran diferencia entre ser un sabelotodo y ser una persona consciente. Claro, ser sabelotodo es una genialidad. Saber todo con respecto a las cosas de Dios es una genialidad. Pero más genio el que no solamente sabe, sino hace. Más genio el que no solamente sabe, sino actúa, vive. Es una realidad todo ese conocimiento en su propia vida. Ahora, sobre todo, el hombre espiritual es un hombre consciente en relación con algo. Por eso se le llama hombre espiritual. Porque es un hombre consciente de algo sobre todo. ¿De qué sobre todo? ¿De qué sobre todo? Hombre espiritual. Porque sobre todas las cosas es consciente de esto. ¿De qué? Espiritual. Espiritual. Es un hombre espiritual. ¿Por qué se le llama así? Porque es un hombre consciente de... No te va respondiendo. Siguen escribiendo. Gloria a Dios. Escriban. Gracias. Bueno, leo. Con el Espíritu Santo, en las cosas de Dios, de su Espíritu de Dios, conociendo el bien y el mal, de las cosas de Dios, de la comunión con Dios, de la presencia de Dios en uno, de que en él vive el Espíritu Santo, el que es consciente de la palabra de Dios, del conocimiento de Dios, la ponen por práctica, y conducirse conforme al Espíritu, de que existe un Dios que es Espíritu, que conoce la palabra y la pone en práctica con su testimonio, consciente del Espíritu Santo en su vida. Bueno, mire, es el hombre espiritual. Pues el hombre espiritual se llama así porque es un hombre consciente de lo concerniente o lo relacionado con las cosas del espíritu. Todo lo relacionado con el espíritu. Es un hombre espiritual. Ahora es un hombre consciente de las cosas relacionadas con el espíritu, pero desde el punto de vista de la Biblia. Porque, o si no, el hechicero, el brujo, también sería espiritual. Sería un hombre espiritual. No, ese no es espiritual. Es un hombre espiritual conforme a la Sagrada Escritura. Porque está alineado con las cosas del espíritu, y cuando digo las cosas del espíritu, estoy hablando con E mayúscula y con E minúscula. Estamos en antropología bíblica. Y está alineado con las cosas del espíritu. Es decir, el hombre espiritual es un individuo que conoce muy bien a su espíritu. Y el hombre espiritual es un individuo que conoce muy bien al Espíritu de Dios. Y el hombre espiritual es un individuo
que entiende muy bien la relación existente entre su espíritu y el Espíritu de Dios. Y como conoce muy bien la relación existente entre su espíritu y el Espíritu de Dios, puede ocuparse de las cosas del espíritu, como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 5. Eso lo convierte en un hombre espiritual. O sea, si el hombre no tiene relación con lo que es del espíritu, según la Biblia, no puede ser espiritual. Es carnal. ¿Cuál es la definición de carnal? Pues el hombre carnal es aquel persona que es consciente de las cosas de la carne, las cosas del mundo, las cosas que pertenecen al alma, las cosas que pertenecen al yo, las cosas que pertenecen al ego, las cosas que pertenecen al estado de ánimo, las cosas que pertenecen al cuerpo, las cosas que pertenecen a los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos. Ese es un individuo carnal, porque es sumamente consciente de eso y en eso se lo pasa, por eso se le llama carnal, por el nivel de conciencia. Pero aquí tiene otra conciencia. No es que no tenga conciencia de una cosa, sino que aparte de tener conciencia de eso, ha adquirido una conciencia más elevada, más grande, y es la conciencia de lo que concierne al tema del espíritu. Repito, es consciente de su espíritu, es consciente del espíritu de Dios. Y en la lección número 4, pues vamos a hablar de otro espíritu porque hablamos de guerra espiritual. Entonces también es consciente que hay un diablo que es espíritu y que hay una estructura demoníaca que también es espiritual. Es consciente del espíritu. Entiende, discierne, percibe, capta, analiza. El individuo vive en este mundo físico porque tiene un cuerpo para vivir en este mundo físico. Razona y siente porque tiene un alma que sigue razonando y tiene un alma que sigue sintiendo. Pero sobre todo vive en otro nivel, vive en otro plano. ¿Cuál plano? El plano del espíritu. La fe, dice la Sagrada Escritura, que la fe es un espíritu. Y si la fe es un espíritu, entonces ¿a qué plano pertenece la fe? Compruébelo, por favor. Eso es 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13. Todo bien dicho, todo bien definido y todo bien bíblico, como es nuestra costumbre. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 13, por favor. 4, 13. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Ahí dice, la primera frase. Teniendo el mismo espíritu de fe. Fe. La fe. ¿Por qué algunos no entienden la fe? Pues porque la quieren entender con el alma. Ojo. La quieren entender con el cuerpo. Ojo. Yo no puedo entender la fe con el alma. ¿Por qué? Porque es que la fe no pertenece al alma. Entonces la fe pertenece al espíritu porque es un espíritu, teniendo todos el mismo espíritu de fe. Ahora mire que teniendo todos el mismo espíritu de fe y a continuación dice, conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé. Ahora es una fe que nace en el espíritu, pero tiene que irse poco a poco apropiando del alma y poco a poco apropiando del cuerpo hasta que llegue a la boca y diga, creí por lo cual hablé. O sea, lo que creyó en el espíritu ya lo está diciendo con la boca que pertenece al cuerpo. Pero la fe pertenece al espíritu. La fe pertenece al espíritu, no pertenece al alma. Y no pertenece al cuerpo, pertenece al espíritu. Como todo lo que es de Dios en su origen, pues inicialmente es colocado en mi espíritu. Ahí reside todo lo que es de Dios. Y después, pues esa es la más grande batalla, de ir a tomar posesión del alma, ir a tomar posesión de la mente, del corazón, de la voluntad, de los sentimientos, de las emociones, y después del cuerpo, de los miembros, de los oídos, de los ojos, de la boca, y presentar nuestros miembros como instrumentos de servicio, como instrumentos de justicia delante de Dios. La fe es un espíritu. Por eso algunos no pueden entender la fe. Es que yo no siento la fe. Ah, es sorpresa, eso no se siente. Porque usted siente es con el alma. Yo no siento a Dios, eso tampoco se siente. ¿Cómo así? Sí, es que usted no puede depender de que la presencia de Dios en su interior la sienta o no la sienta. Porque muy seguramente no la va a sentir. Si usted la sintiera las 24 horas del día, eso sería algo negativo realmente. ¿Por qué? Porque en el momento en que no la sienta,
como muchos que han salido con el cuento de que el Espíritu de Dios se fue, se salió de ellos, se fue cual paloma y los abandonó. No, el Espíritu de Dios no se sale, el Espíritu de Dios no abandona, el Espíritu de Dios no deja a nadie. La unción que recibimos de Él permanece en nosotros, dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 27. Entonces no se va, no se sale. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros queremos entender las cosas que son del Espíritu con el alma, y así no se puede. Nosotros queremos entender las cosas que son del Espíritu con el razonamiento de la carne, así no se puede. Nosotros queremos entender las cosas que son del Espíritu desde el corazón, desde los sentimientos, y ahí sí que peor, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Siento que Dios está en mí. Pues yo así sienta que Dios está en mí, o no sienta que Dios está en mí, yo sé que Dios está en mí. Por el nivel de conciencia que uno va manejando, que uno va teniendo. No te siento, eso nada tiene que ver. Si lo siento o no lo siento, eso nada tiene que ver. Entonces, aquí lo que vale es, repito, el nivel de conciencia, no el nivel de sentimiento que yo pueda estar teniendo. El hombre espiritual es un hombre consciente de todo lo concerniente al campo del espíritu. Tanto su espíritu, como el espíritu de Dios, como el espíritu enemigo, que es el espíritu de el diablo, de Satanás. Pero vamos a ser bien puntuales aquí a partir de este momento. En primer lugar, el hombre espiritual, o bueno, de cambio de término hombre, la persona espiritual, ahí se incluye al hombre y a la mujer. La persona espiritual es una persona que está consciente que el Espíritu Santo mora en su espíritu. Consciente de que el Espíritu Santo mora en su espíritu. Eso lo encuentra en Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, que son versículos que vimos hace 8 días, pero no interesa. Un versículo que nos sirve para una cosa, pues nos sirve para la otra también, pues porque contiene un montón de verdades. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Bien, dice el texto, no sabéis, eso es saber, ¿no? Eso es conocimiento, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. No sabéis. Pues el problema con el carnal no sabe. El carnal es hijo de Dios, pero no sabe. ¿No sabe qué? No sabe que es templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en él, porque si es templo, el Señor mora en su templo. ¿Sí? Desde la perspectiva del Antiguo Testamento, ya dijimos nosotros que ese tabernáculo de reunión construido en los días de Moisés o ese templo construido en los días de Salomón, pues el Señor no habitaba permanentemente en ese templo. El Señor solamente llegaba como de visita. Momentos especiales, llenaba el templo, hacía lo que tenía que hacer y pues se iba. ¿Se iba para dónde? Para su templo. Lo que era llamado el templo de Dios en el Antiguo Testamento y en algún sentido sigue llamándose así en el Nuevo Testamento. ¿Cuál es el templo de Dios entonces en el Antiguo Testamento? Donde Dios tiene su trono. ¿Dónde dice la Sagrada Escritura que Dios tiene su trono? Porque una cosa es que diga que la tierra es el estrado de sus pies, pero ¿dónde tiene su trono? ¿Cuál es su templo? ¿Dónde habita? Si dice la Sagrada Escritura que Dios no habita en un templo construido por manos humanas, entonces ¿dónde habita? Pues habita en el exacto, muy bien, excelente. Ahí, ese es el templo, donde está su trono. ¿Dónde está su trono? Entonces, si ese es el templo de Dios, el tercer cielo, si ese es el templo de Dios, Dios habita en su templo. Sí, Dios habita en su templo. El tercer cielo, el templo de Dios, Dios habita en el tercer cielo porque ese es su templo. Ahora, desde la perspectiva del Nuevo Testamento,
del Nuevo Testamento. Pues nosotros somos su templo. ¿Dónde habita Dios? Otra vez la misma lógica. Pues Dios habita en su templo. Si Dios lo llama su templo, pues Dios habita en su templo. Y no puede ser de otra manera. ¿Dónde habita el Señor? Ah, pues el Señor habita en mí. Muy bien. Exactamente en qué parte de mi ser. Otra vez la pregunta. Sí, otra vez la pregunta. Exactamente en qué parte de mi ser. En mi espíritu. Eso, aquí, en mi espíritu. El Señor habita ahí, en mi espíritu. En mi espíritu. Ahí habita. ¿Y por qué habita? Porque soy su templo. ¿Por qué el apóstol Pablo tiene que preguntar en ese versículo, ¿no sabéis que sois templo de Dios? ¿No sabéis? Pues porque hay cristianos que no lo saben. Es que hay cristianos que no lo saben. Hay cristianos que no saben que ellos son el templo de Dios. Y que por pura lógica obligatoria, pues el Señor habita en su templo, exactamente en el área que comprende su espíritu. Eso muchos no lo saben y no encuentran la conexión entre que si soy el templo, Dios habita en el templo, porque no puede tener un templo que no esté habitando él. Así. Muy bien. Primero de Corintios 6:19, pues dice lo mismo. Una cosa es el capítulo 3 y otra cosa es el 6, pero pues están diciendo como lo mismo, porque dice el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ahora, de aquí se han cogido algunos para decir, pero Freddy, la Biblia dice que es nuestro cuerpo el templo del Espíritu Santo. Y yo no lo niego, pero estos individuos que dicen que es el cuerpo el templo del Espíritu Santo y no el espíritu el templo del Espíritu Santo, ignoran el contexto de lo que el Señor está hablando en el capítulo 6, que es donde dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Está hablando de un individuo que está fornicando, está hablando de un individuo que está adulterando. Y entonces versículo 16, por ejemplo, dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? ¿Cómo se llama eso? Adulterio o fornicación. Se unió con una ramera. Porque dice, los dos eran una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ese versículo ya usted se lo sabe y lo vamos a utilizar más adelante. A continuación, huid de la fornicación. ¿De qué está hablando? De fornicación. En el contexto del capítulo 6, entre otras cosas, está hablando de pecados sexuales. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Pues porque la fornicación es un pecado que para hacerlo tengo que hacer uso de mi cuerpo. Eso es lo que está queriendo decir el apóstol Pablo. A continuación, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Claro, porque es que el cuerpo es parte del templo del Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿quién es el templo del Espíritu Santo? Yo. Yo, ¿cómo así? Espiritual, mi cuerpo. ¿Y en cuál de las tres áreas el Señor reside o viene a habitar verdaderamente? En el Espíritu. Pero el hecho de que venga a habitar verdaderamente en el Espíritu no quiere decir que el Señor no tenga nada que ver ni con el alma ni con el cuerpo. El alma y el cuerpo siguen siendo parte de mi ser. Por lo tanto, el alma y el cuerpo siguen siendo parte del templo. Por lo tanto, el alma y el cuerpo siguen siendo parte de la propiedad de Dios. Si se sigue llamando templo de Dios, solamente que puede ser que el alma esté llena de basura. O sea, mientras que el Señor está habitando en el área llamada espíritu, puede ser que el área llamada alma esté llena de basura y el área llamada cuerpo, pues ni se diga. Pero eso es lo que está queriendo decir el versículo. No está diciendo que solamente el cuerpo es templo del Espíritu Santo, sino que el cuerpo es parte del templo del Espíritu Santo. Ahora, antes de que el cuerpo sea templo del Espíritu Santo, pues el cuerpo es templo de mi espíritu, porque es donde vive mi espíritu. Y al ser el cuerpo el lugar donde vive mi espíritu, pues también es el lugar donde vive el Espíritu Santo. Creo que eso está clarísimo, ¿cierto? Entonces, si yo le pregunto a usted que si el espíritu es parte del templo de Dios, usted me responderá que sí. Que si el alma es parte del templo de Dios, usted me responderá que sí. Y que si el cuerpo es parte del templo de Dios, usted me responderá que sí. A las tres preguntas que yo le hago, usted responderá que sí. Claro que sí. Por eso la santificación que comienza en el espíritu debe extenderse al alma
y debe extenderse al cuerpo. El templo de Dios debe ser santo. La persona espiritual, el individuo espiritual, es una persona consciente de que el Espíritu Santo mora en él, consciente de que él es templo del Espíritu Santo, consciente de que importa lo que pase en mi espíritu, pero también importa lo que pase en el alma y también importa lo que pase en el cuerpo, importa lo que pase en las tres áreas que me conforman. Eso en primer lugar. ¿Está claro el primer punto? Bien. Ok. Me alegra mucho. Muy bien. A continuación, el individuo espiritual, que ya dijimos que era consciente, ya dijimos el primer punto de conciencia. El segundo punto de conciencia de una persona espiritual es que está unido al Señor en un solo espíritu. Unido al Señor en un solo espíritu. Ese es el segundo punto de conciencia. Y el versículo que ya leímos, 1 Corintios 6:17. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Ahí está claro. Pero ¿de dónde viene el 17? Pues del 16, y en el 16 está hablando de la unión con una ramera. Y está diciendo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Entonces yo con una mujer puedo llegar a ser una sola carne. Pero con el Espíritu de Dios no me convierto en una sola carne. Con el Espíritu de Dios yo me convierto en un solo espíritu. Ahora, ¿por qué dice que el que se une no solamente con una ramera en 1 Corintios 6, sino en Génesis? En el mismo Génesis capítulo 1, capítulo 2, pues está diciendo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer, ya es su mujer, no es una ramera, es su mujer, o sea, es el vínculo perfecto del matrimonio para las relaciones sentimentales y sexuales, el matrimonio. Se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Mire, los dos serán una sola carne. Pero ¿por qué los dos solamente pueden en esa unión, en esa fusión, hasta llegar a ser una sola carne y ya? Y de ahí no pueden avanzar. Es decir, ¿por qué usted que me escucha no puede con otro ser humano llegar a ser un espíritu? ¿Por qué eso solamente se logra con el Espíritu de Dios? ¿Por qué por más que yo me una a usted o usted se una a mí, no lograremos sino llegar a ser una sola carne, no un solo espíritu, como sí se logra con el Espíritu de Dios? ¿Por qué? Bien. Aquí usted se tiene que acordar cuál es el enfoque del cuerpo, cuál es el enfoque del alma y cuál es el enfoque del espíritu. ¿Sí? ¿Cuál es el enfoque del cuerpo? ¿Cuál es el enfoque del alma? ¿Y cuál es el enfoque del espíritu? ¿Por qué con fulanito de tal yo solamente puedo hasta llegar a convertirme en una sola carne? Por el enfoque de mi carne. ¿Cómo así el enfoque de mi carne? No, yo creo que una explicación aquí sobra, porque usted ya conoce los enfoques. El enfoque de la carne está hablando del enfoque del alma y el enfoque del cuerpo. El cuerpo está enfocado hacia dónde, el alma está enfocada hacia dónde. Esa es la razón por la cual, no llega a ser un espíritu con otro ser humano. El cuerpo, su entorno, el alma, sí misma. Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ahí estamos dando. Hablemos de enfoques para que lo podamos entender. ¿Cómo así enfoque? No, es que esto lo hemos explicado muchas veces. A ver, Pepe, el enfoque del cuerpo es el entorno, muy bien. El del alma es con ella misma. Y el del espíritu es genialidad de genialidades. Muy bien, Pedro Felipe, así.
O sea, demos respuestas como si la pregunta la estuviera haciendo un niño, como para poder responder a un niño y usted verá que todo lo podemos entender. Sí, muy bien. El enfoque del cuerpo es el entorno. El del alma es con ella misma. Y el del espíritu humano, pues es con Dios. Ese es el enfoque, ¿sí? O como la inclinación, o como para dónde va. O como qué es lo que le gusta. O como cuál es su funcionamiento. Entonces, ¿por qué un hombre, hablando de Adán, por qué un hombre puede llegar a ser una sola carne con Eva? Pues por el enfoque de su carne. ¿Cómo así? Claro, porque es que mire, su cuerpo, sí, su cuerpo, con el entorno. Entonces los ojos, lo que ven los ojos. Por eso le dijo a ella, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Pues, ¿qué fue lo que lo vio? Lo que le vio, pues le vio la carne y le vio los huesos, o sea, le vio el cuerpo. Es el entorno. Pero le gustó esa carne y le gustaron esos huesos y el gusto en dónde se encuentra. Le agradaron esa carne y esos huesos de Eva, o sea, esas curvas de Eva, o sea, ese cuerpo de Eva, pero ¿dónde está el gusto? ¿Dónde está el deseo? En el alma. Ahí está, es en el alma. Entonces, como está en el alma, ¿no es cierto? Ese alma o esa alma, pues transmite todo lo que quiere, transmite todo lo que anhela, transmite todo lo que desea, transmite todo lo que le obsesiona al cuerpo, y es a través del cuerpo que hay esa serie de sensaciones y esa serie de atracciones y esa serie de acercamientos. Ahí. Y los dos se unen, se unen. En el caso de Adán y Eva, pues los dos fueron casados por Dios, fueron bendecidos por Dios, dice la Biblia, que Dios los bendijo, o sea, matrimonio e intimidad, y hasta ahí llegaron los dos, en que se convirtieron en una sola carne, hasta ahí la carne. Pero no hubo una unión de espíritu, porque la unión de espíritu solamente se logra con el espíritu, entre espíritus. El espíritu de Dios que tiene su enfoque o su inclinación o su tendencia hacia el espíritu de Dios. Entonces, mi espíritu humano no tiene inclinación o tendencia hacia su espíritu humano. No. Mi espíritu humano tiene inclinación o tendencia hacia el espíritu de Dios. Y solamente se sacia mi espíritu humano cuando está en contacto con el espíritu de Dios. Así es. Mientras que la carne se sacia en contacto con la carne. Por eso no hay que dejar que la carne se sacie, porque cuando la carne se sacia, peca. Mientras que la carne solamente se sacia en contacto de la carne, mi espíritu, su espíritu humano, solamente se sacia en contacto con el espíritu de Dios. Algo así es lo que quiere dar a entender el versículo cuando dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Un abismo, mi espíritu, llama a otro abismo, el espíritu de Dios. O un abismo, el espíritu de Dios, llama a otro abismo, mi propio espíritu. Entonces, dése cuenta otra vez en 1 Corintios capítulo 6, que la parte final del versículo 16 dice, los dos serán una sola carne, pero el contraste en el versículo 17 dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Con el ser humano yo puedo hasta llegar a ser una sola carne. Pero con el espíritu de Dios yo puedo llegar a ser un espíritu con él. Ahora mire que el primer punto tiene que ver con el segundo o el segundo tiene que ver con el primero. ¿De qué trató el primero? Pues de que el Espíritu de Dios viene a morar en mí porque yo soy su templo. Ahora viene a morar en mí y a partir del momento en que mora en mí, yo soy uno con él. Cuando hablamos de unidad, de esa palabra unidad, uno, unión, viene la palabra comunión, ¿cierto? Comunión. ¿Qué es comunión? También es un término compuesto. Comunión es común, unión. Y lo hemos definido varias veces. Comunión significa, pues, que estamos unidos con un propósito en común. O vamos para un punto en común. O perseguimos objetivos en común. ¿Quiénes? Pues los que se han vuelto un solo espíritu. ¿Quiénes se han vuelto un solo espíritu? Pues el Espíritu de Dios y mi espíritu, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. Solamente los que se han vuelto un solo espíritu pueden tener comunión espiritual, porque se dirigen al mismo punto espiritual. Los que son una sola carne
también manejan una comunión, pero es una comunión según el alma y es una comunión según el cuerpo. Son objetivos del cuerpo, son objetivos del alma. Mientras que aquí estamos hablando de perseguir objetivos espirituales, perseguir objetivos del espíritu. Esto parece enredado, pero no es tan enredado realmente. Si yo estoy unido al Señor, gracias a esa unión puede haber una comunión. Y es que muchos creen que, de verdad, comunión con Dios. Y entonces dicen, yo tengo una excelente comunión con Dios. Así que es excelente comunión con Dios. No, yo le digo todo el día, papito Dios, papito Dios, papito Dios, papito Dios. Esa es mi excelente comunión. O todo el día hablo en lenguas. Eso es mi excelente comunión. O yo cargo la maleta todo el día en la... Perdón, cargo la Biblia todo el día en la maleta. Esa es mi comunión con Dios. Esa es su comunión con Dios. No, si entiende el término comunión, yo creo que va a llegar a la conclusión entonces de que no tiene comunión con Dios. Porque común unión, quiere decir que vamos para el mismo lado. Entonces, primero hay que definir cuál es el lado. Primero hay que definir el punto al cual hay que llegar, ¿no es cierto? El punto al cual quiere llegar el espíritu humano. ¿Y cuál es el punto al cual quiere llegar el espíritu humano? Pues, a ver, entre los dos espíritus que se han unido, ¿cuál de los dos espíritus es el que manda? Entre los dos espíritus que se han unido, según 1 Corintios 6:17, ¿cuál de los dos espíritus es el que manda? Muy bien, el Espíritu Santo es el que manda. Entonces, como el Espíritu Santo es el que manda, la común unión o la comunión tiene que ver con que el espíritu humano quiere lo mismo que el Espíritu Santo quiere. El espíritu humano quiere llegar al mismo lugar que el Espíritu Santo quiere llevarlo. El espíritu humano comienza a perseguir los mismos propósitos del Espíritu de Dios. Eso es. Y vive para esos propósitos. Porque es una común unión. Repito, no hay común unión si no hay un lugar a donde llegar. No hay común unión si no hay un camino por el cual andar. No hay común unión si no hay un propósito que perseguir. No existe comunión sin propósito, no existe comunión sin camino, no existe comunión sin objetivo, no existe comunión sin un blanco al cual hay que apuntar y darle. No hay comunión sin tal cosa. Espero yo esté siendo lo suficientemente claro. Ahora la Biblia habla de la comunión con el Espíritu Santo en 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Búsquelo, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. La frase final, la comunión del Espíritu Santo. ¿Qué parte de mi ser puede tener comunión con el Espíritu Santo? La única parte de mi ser que puede tener comunión con el Espíritu Santo es la parte de mi ser que se ha unido al Señor y es un solo espíritu con Él, según 1 Corintios capítulo 6, versículo 17. ¿Por qué mi alma no? ¿Usted considera que su alma se ha unido al Señor y van para el mismo lado y por lo tanto pueden tener una comunión? ¿Por qué mi cuerpo no? ¿Usted considera que su cuerpo se ha unido al Señor de tal manera que tiene una comunión perfecta y van para el mismo lado? No, ¿cierto que no? No. La parte de mi ser que se ha unido al Señor, 1 Corintios 6:17, es mi espíritu. Por lo tanto, es la única parte de mi ser que puede tener comunión con el Espíritu. De la comunión se habla en 2 Corintios 13:14, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Lo cual quiere decir que mi espíritu persigue, camina
anhela, se proyecta, se propone llegar a donde el Espíritu Santo le está diciendo que tiene que llegar. El espíritu humano se une al espíritu. Uy, Dios mío, Señor. Lo que yo me demoro como 20 minutos tratando de organizarlo en una idea, a ustedes les queda tan fácil. Mire esto tan maravilloso que se escribió. El espíritu humano se une al Espíritu Santo para lograr caminar hacia el objetivo espiritual. Que es que, a ver, cuando uno habla con los cristianos, ellos dicen, no, claro, es que el Espíritu de Dios vive en mí. Ah, eso es una verdad. Y yo soy templo del Espíritu de Dios. Ah, eso es otra gran verdad. Entonces se le pregunta, ¿por qué el Espíritu de Dios vive en usted? Hasta ahí llegan y no avanzan. No saben qué más responder. Y entonces se quedan, oiga, de verdad, como para qué el Espíritu de Dios viene a vivir en mí. Y está viviendo en mí desde hace como 5 años, o sea, desde la conversión. 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, 30 años. Pero ¿y qué? ¿Cómo para qué? ¿Cómo para qué? Para la comunión. A la comunión, o sea, para papito Dios te alabo, papito Dios te bendigo. No, 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 no. Luego se llama alabanza. Si de alguna manera le puede llamar alabanza, estarle diciendo al Señor todo el día, papito Dios te bendigo, papito Dios te alabo, papito Dios te exalto. Eso es alabanza y sí puede ser parte de la comunión, pero comunión en su definición significa los dos caminando para el mismo lado, los dos persiguiendo el mismo objetivo. Como muy bien Natalia, el espíritu humano se une al Espíritu Santo, o sea, 1 Corintios 6:17, para lograr caminar hacia el objetivo espiritual, o sea, 2 Corintios capítulo 3, versículo 14, relacionando los dos textos anteriormente dichos. Si el Señor viene a vivir en mí y se une con mi espíritu, eso quiere decir que hay un trabajo que hacer. Eso quiere decir que hay una labor que realizar. Eso quiere decir que hay un proyecto. Mire cómo todo encaja con lo de los lunes, con lo de los martes, con lo de los viernes, con lo de los domingos. Eso quiere decir que hay un proyecto. Un proyecto, por supuesto. Pues es que el Señor viene para ponerme a hacer cosas, para ponerme a hacer algo, para ponerme a construir un muro, para ponerme a poner unas puertas. El Señor viene y me llena, y el Señor viene y está con mi espíritu y se une con mi espíritu para que yo le construya un arca, para que yo libere a los israelitas de Egipto, para que yo meta a los israelitas a Canaán, para que yo juzgue a los israelitas, para que yo reine sobre los israelitas, para que yo le profetice a los israelitas, para que yo le predique entre los judíos, para que yo le predique entre los gentiles. ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo para qué? ¿Sí? Pero hay una tarea que realizar, por eso se habla de comunión. ¿El Espíritu de Dios viene a vivir en mi interior para hacerme sentir rico? No. ¿Para hacerme sentir chévere? No. Para que yo me sienta querido, no, pues también, pero no. Para que yo me sienta amado, pues también, pero no. Para que yo no me sienta solo, pues también, pero no. Ahora, para que no me sienta solo, ¿en qué? En la tarea. El Señor viene a vivir a mi interior para que yo me sienta respaldado. Bueno, también, pero respaldado en una tarea que tiene que realizar. Si uno lo entendiera así, entendería que la acción comienza cuando el Espíritu Santo viene a vivir al interior de uno. La acción comienza, el trabajo comienza, la labor comienza, lo bueno comienza, lo chévere comienza, la actividad comienza cuando el Espíritu Santo viene a vivir a mi interior. El Espíritu Santo viene a vivir a mi interior para ponerme a hacer algo, para moverme, para que yo me quede quieto. Si eso lo entendiera el que lleva cuántas décadas sentado en la banca de una iglesia o sentado en la banca de la virtualidad, ya hay muchos cristianos, de eso se están quejando todos los pastores, ¿no? Cristianos que se quedaron en la virtualidad. O sea, la pandemia los dañó mentalmente. Se quedaron en la virtualidad y ahí no arrancan. ¿Por qué no arrancan? Buena pregunta. ¿Por qué no arrancan? Hay muchas respuestas. No nos vamos a meter allá. Pero, pues, usted viene las reuniones de pastores, ¿cómo se quejan de eso? Ese es el segundo punto. Entonces, el segundo punto tiene que ver con la unión con el Espíritu. Y tiene que ver con la comunión con el Espíritu. En Santiago capítulo 4, versículo 5. Santiago capítulo 4, versículo 5. Me avisa, por favor.
Ya. ¿Alguien más llegó a Santiago capítulo 4, versículo 5? Listo. Dice, ¿o pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, eso es, templo del Espíritu Santo, nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente. ¿Nota usted aquí comunión o no? Para que haya una excelente comunión tiene que haber una excelente comunicación. Y para que exista excelente comunicación, pues tiene que haber cercanía, tiene que haber privacidad, tiene que haber intimidad, confidencialidad con el Señor, ¿cierto? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, con el cual nos convertimos en un solo espíritu, 1 Corintios 6:17, con el cual debemos tener comunión, 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Dice Santiago capítulo 4, versículo 5, que me anhela celosamente. Me anhela celosamente. Pero si es un espíritu, ¿cómo anhela? Pues porque los espíritus anhelan también. Hay unos anhelos que son del cuerpo, unos anhelos que son del alma y otros anhelos que son del espíritu. Los anhelos que son del espíritu pues van en pos de los caminos del espíritu, en pos de los caminos de Dios. Pero aquí está hablando de anhelo, entonces como para ir completando todo este concepto de comunión con Dios. Comunión, comunicación. Comunión, unión. Comunión, común, unión. Comunión, propósito. Comunión, proyecto. Comunión, objetivo. Comunión, meta. Comunión, un blanco. Comunión, objetivo. Comunión, una tarea que realizar. Comunión, algo que hacer. Comunión, los dos para el mismo lado. Los dos para el mismo lado. Ahora, cuando hablamos nosotros de la comunión, también tenemos que hablar a continuación de lo siguiente. Vamos en el segundo punto, ¿cierto? Repito, el primer punto se habló de el Espíritu Santo mora en el cristiano. El cristiano es templo del Espíritu Santo. En el segundo punto hablamos de la comunión, la unión con el Señor que produce la comunión. Y de eso es consciente el individuo espiritual. Como de eso es consciente el individuo espiritual, se la pasa en comunión. ¿Cómo dice la pasa en comunión? Comunión es avanzando, progresando, proyectándose, dirigiéndose. Eso es comunión. Piense usted en una comunión desde el punto de vista de la carne. O sea, el que se une a una mujer, pues una carne es con ella, ¿cierto? Dejar el hombre a su padre y a su madre y los dos serán una sola carne. Estos dos individuos, hombre y mujer, si viven en comunión, quiere decir que van para el mismo lado. Y si van para el mismo lado, pues no están en un yugo desigual, porque van para el mismo lado. El problema es que se unieron, son una sola carne, porque se unieron, pero no están en comunión. Porque el uno va para un lado y el otro va para el otro lado, y se la pasan peleando, se la pasan agarrados, se la pasan enganchados, se la pasan haciendo mala cara, se la pasan insultándose, se la pasan del rojito al moradito en el rostro porque le hace pegar unos rabionones. Ahí no hay ningún tipo de comunión porque no van para el mismo lado. Las proyecciones no son las mismas, los objetivos no son los mismos. El sendero por el cual quiere caminar el uno no es el mismo sendero por el cual quiere caminar el otro. No están en comunión. Eso es lo mismo que ocurre entre el cristiano carnal y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habita en el interior del cristiano carnal. Pregunta, ¿el Espíritu Santo habita en el interior del cristiano carnal? ¿Es el cristiano carnal templo del Espíritu Santo? Aquí llegamos a esos puntos en donde o se corrige o se corrige. Bueno, si usted contestó que el Espíritu Santo no está dentro del cristiano carnal, usted está equivocadísimo.
usted está a años luz de la doctrina. Está a años luz del evangelio. Porque si el Espíritu Santo no está en el interior del individuo, muy bien, Carimagua, pues el individuo no es cristiano. Yo estoy hablando de un cristiano carnal. O lo mismo que si yo le dijera, un hijo de Dios espiritual o un hijo de Dios carnal. Es lo mismo, cristiano carnal o hijo de Dios carnal. Entonces, ¿el Espíritu Santo habita en el interior de un hijo de Dios carnal? ¿El Espíritu de Dios habita dentro de un cristiano carnal? ¿El Espíritu de Dios habita dentro de un creyente carnal? No, pero no le estoy pidiendo el pero, ni el jueque, ni el nada. Solamente le estoy preguntando que si habita o no habita. Que si el cristiano carnal o el creyente carnal o el hijo de Dios carnal es templo o no es templo del Espíritu Santo. ¿Lo es o no lo es? Y corrija de una vez esa doctrina defectuosa, por favor. Corríjalo. Inmediatamente. Grábese en la cabeza, dése un cocotacito así y grábelo ahí, siquiera haga una plana como las que le ponían a hacer a Bart Simpson. Quien lo dijo bien no tiene problema. Sí, es quien lo respondió mal. ¿Quién lo respondió mal? El Espíritu Santo vive dentro del cristiano carnal, dentro del creyente carnal o dentro del Hijo de Dios carnal. ¿Vive o no vive? Pues que si no vive no es hijo de Dios, si no vive no es creyente y si no vive no es cristiano. Es que siempre que decimos eso es que nos estamos imaginando que el Espíritu Santo solamente vive dentro de aquellas personas que ya están rayando con la perfección. Y si el Espíritu Santo solamente vive en aquellas personas que ya están rayando con la perfección, pues entonces el Espíritu de Dios no vive en mí, porque yo no estoy rayando con la perfección de ninguna manera. De ninguna manera, mi vida por ningún lado está mostrando perfección, o al menos la que el Espíritu de Dios quiere. Ahí voy, ahí vamos. Ahí va usted también. Ahí vamos. Entonces la pregunta es esta y la respuesta es esta sin más explicaciones. ¿Por qué nos están pidiendo más explicaciones? ¿Sí? La respuesta es confrontadora. Aquí está. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios, mire, está hablando de individuos que no saben que el Espíritu de Dios mora en ellos y que no saben que son templo del Espíritu Santo? Ellos no saben, pero lo son. Son carnales. No saben que el Espíritu de Dios vive en ellos, pero vive en ellos. No saben que son templo del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo ha hecho su morada en el interior de los cristianos. Ahora, la pregunta es, a ver, antes de ser un cristiano espiritual una persona, ¿qué fue? Antes de que una persona fuera un cristiano espiritual, ¿qué era? Pues un cristiano carnal, muy bien. No. Tome y tome, tenga como la popis con la serafina. Antes de que fuera un cristiano espiritual, era un cristiano carnal. Cristiano carnal. ¿Qué fui yo a partir del mismo momento de mi conversión? ¿Qué fui yo a partir del mismo momento en que el Señor me trajo el redil? ¿Qué fui yo a partir del mismo momento en que el Señor me concedió el arrepentimiento y una medida de fe? ¿Qué fui yo a partir de ese momento? Un cristiano carnal. ¿Qué fue usted a partir de ese momento? Un cristiano carnal. Y siendo cristiano carnal o cristiana carnal, ¿el Espíritu de Dios ya estaba dentro de usted? ¿Sí o no? ¿Usted ya era templo del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Así es. Así mismo. Ahora, si yo le pregunto, ¿y antes de ser cristiano carnal qué era? Pues usted responderá, pues un impío, y ese sí nada tiene que ver, pero es que no estamos hablando del impío, estamos hablando del cristiano, y el cristiano se clasifica en dos clases: cristiano carnal, cristiano espiritual. Cristiano carnal no es consciente de las cosas del espíritu, solamente de las cosas de su carne, mientras que el cristiano espiritual ya ha crecido y ha adquirido conciencia de las cosas del espíritu.
Entonces, aquí volvemos al asunto. ¿El cristiano carnal tiene adentro el Espíritu Santo? Sí. ¿Es templo del Espíritu Santo? Sí. Pero no es consciente. No es consciente de lo que tiene adentro, no es consciente de lo que es, no es consciente de la unión que hay dentro de él, 1 Corintios 6:17, y no es consciente de la comunión que debe tener con el Espíritu Santo. Porque el cristiano carnal anda persiguiendo objetivos, ¿cierto? Pero los objetivos ¿de qué? El cristiano carnal anda detrás de unas metas. El cristiano carnal anda detrás de unos proyectos, pero los proyectos ¿de qué? Exacto, de su carne. Por eso la Biblia lo llama cristiano carnal, porque lo que persigue es lo que su carne quiere. Mientras que el cristiano espiritual es llamado así porque anda detrás de lo que el Espíritu Santo quiere. Esa es la segunda conciencia. Ahora, sí, bendita alma. De acuerdo. Muy bien. La loca de la casa, ¿no? El alma. La loca de la casa, claro. Ahora, a continuación, mire cómo vamos. Mire cómo vamos. Soy templo del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios vive en mí. Ok, muy bien. A continuación, el Espíritu Santo se ha unido a mi espíritu. Y yo comienzo a desarrollar la comunión con el Espíritu, es decir, vamos para el mismo lado. Muy bien. Para ir para el mismo lado, si quiero caminar en pos de esos objetivos del Espíritu, yo necesito, abra su Biblia en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Es lo primero que vamos a leer. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria, dice el texto. El Espíritu Santo, en el versículo 13, dice que es un sello. Y en el versículo 14, dice que se convierte en nuestras arras o nuestra garantía. El sello como indicativo de que soy del Señor, que recuerde lo que dice Romanos 8, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es de Cristo. El cristiano carnal es de Cristo, pues claro, porque entonces, ¿por qué la Biblia lo llama cristiano? Cristiano carnal es de Cristo, pero es carnal, como usted y yo lo somos o lo éramos, si ya pasamos a la espiritualidad. ¿No? ¿Cómo se le ocurre que un individuo de esos va a ser cristiano? Si la Biblia lo llama cristiano carnal, entonces sí lo es. Si es creyente, sí lo es. Hay varios indicativos de un cristiano carnal, pero la lección de hoy no tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Pues aquí está hablando de un sello y eso es una maravilla, está hablando de una zarra y eso es una maravilla, pero vayamos a los asuntos prácticos. Y los asuntos prácticos comienzan a verse a partir del versículo, digamos, 19. Es decir, Efesios capítulo 1, versículo 19. El versículo 19, léalo allá, por favor, dice, la cual operó en Cristo, no, perdón, el 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. El Señor está hablando del Espíritu Santo, versículo 13, versículo 14, sigue hablando del Espíritu Santo, versículo 19, y en el versículo 19 habla es de poder y habla es de fuerza. Versículo 13 habla de un sello. Versículo 14 habla de unas arras. El Espíritu Santo es sello, el Espíritu Santo es arras, pero versículo 19, el Espíritu Santo es poder y el Espíritu Santo es fuerza.
¿Considera usted que para la comunión se necesita poder? ¿Para la comunión se necesita fuerza? Y si usted responde que sí o que no, especifique. ¿Por qué dice que sí? Para tener comunión se necesita fuerza. ¿Por qué dice que sí? Que para tener comunión se necesita poder. Dice, claro, porque sin el Espíritu Santo es imposible que el hombre pueda hacer algo de lo de Dios. Bien, Pepe. Sí, porque tenemos una batalla constante con nuestro cuerpo y nuestra alma y también con el diablo y su ejército. Bien, 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 excelente, muy bien. Poder y fuerza. ¿Necesitamos fuerza y poder para la comunión? Pues yo no necesito mucha fuerza y mucho poder para estar diciendo todo el día te alabo, te bendigo, papito Dios. No, no necesito mucha fuerza y mucho poder para eso. Eso quiere decir que la comunión debe ser otra cosa. Dice, sí, porque el poder de Dios es quien nos da el aliento para seguir en la lucha y crecimiento espiritual. Muy bien. En la lucha, cuando hablamos de la lucha, porque de Suba mencionan batalla, y Germán utiliza el término lucha. Cuando hablamos de batalla y lucha, claro que es contra principados demoníacos, el diablo, etcétera, pero porque hay una lucha, o sea, porque ellos, los demonios, se oponen. Luego nosotros, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué tiene que ver eso con la comunión? Sí, porque con el Espíritu Santo se vencen los obstáculos para llegar a los propósitos de Dios. Pepe, la tiene clara. Dominio. Es más, la lucha contra nuestra carne para hacer lo correcto y espiritual, porque por otro lado ya Jesús nos dio la victoria. Sí se necesita comunión porque el hombre necesita el Espíritu Santo para que el Espíritu esté con él, poder estar en las cosas del Señor. Estamos haciendo lo que el Espíritu de Dios nos manda hacer. El ejemplo de predicar el Evangelio. Excelente, Marta León, la tiene clara. Si Dios a mí me ha mandado como a Pablo a llevar el Evangelio por todo el mundo, hasta los confines de la tierra, ¿no es cierto? Es lo que el Espíritu le manda a mi espíritu. Para eso, ¿qué hay que hacer con el alma y con el cuerpo? Otra vez le planteo. Es el ejemplo que plantea Marta León, ¿cierto? Y es buen ejemplo. Si el propósito del Espíritu Santo es que mi espíritu vaya por todo el mundo y predique el Evangelio, pues mi espíritu no va a ir solo. Mi espíritu tiene que ir con el alma y con el cuerpo, porque hacen parte del mismo ser. Pero ¿qué tiene que hacer mi espíritu con esa alma y con ese cuerpo para someterlo? Ah, muy bien, excelente. Pues tiene que someterlo, pues tiene que dominarlo. Dominarlo. Y para someterlo o dominarlo, ¿necesita fuerza? ¿Necesita poder? Desde ahí ya necesita fuerza. Desde ahí ya necesita poder. Ahora, si el propósito es edificar un muro y colocar unas puertas, como en el caso de Nehemías, el Espíritu de Dios quiere que el Espíritu de Nehemías vaya y haga eso en Jerusalén, pero Nehemías sigue teniendo un alma y sigue teniendo un cuerpo, y el alma está centrada en sí misma, y el alma está llena de cobardía. Nehemías tuvo miedo, ¿se acuerda? Cuando Artajerjes le pregunta, ¿qué quiere
tuvo miedo, inmediatamente se puso a orar, porque la indicación del Espíritu, ore, porque Dios no le daba espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Dónde vive la cobardía? En el alma. El alma se acobarda para las cosas de Dios. Ahí sí es cobarde, ahí sí no es señorona, ahí sí no es mandona, ahí sí no es la que dice, yo le pongo a todo el mundo los puntos sobre las sillas, bla, 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 bla. Ponga una persona de estas que se cree tan berraca, ahora vaya, sírvala, va a predique y verá que deja tirado el plumero de la cobardía. Ahí sí no es tan berraca. Berraco para el mundo, berraco para ser grosero, berraco para gritar, berraco para humillar, berraco para defender su ego. Para eso es berraca el alma, para eso es berraca la carne. Pero para predicar, para servirle a Dios, ¿qué? Para ayunar, para orar, qué berraca va a ser la carne para eso. Una gallina completa, le da miedo, le da vergüenza, una incompetente completa. Para eso no sirve la carne. Como para eso no sirve la carne y la carne sabe que no sirve para eso, prefiere no meterse en eso y prefiere reírse de esas cosas. Así es. Sigo leyendo, sí, porque necesitamos el poder y la fuerza del Espíritu Santo para llegar y mantenernos firmes para la obediencia para con Dios, someterlo a los anhelos del Espíritu. Excelente. Creo que hasta el momento está claro que los anhelos del Espíritu son trasladados a mi espíritu, porque somos uno. ¿A dónde le habla el Espíritu de Dios? A mi espíritu. A mi espíritu. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. ¿Se acuerda que ese versículo lo vimos hace 8 días? Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, dice la Sagrada Escritura, Proverbio 20:27. Lea Efesios capítulo 3, versículo 16. En ese versículo está todavía más claro lo que yo le estoy diciendo. Efesios capítulo 3, versículo 16. Dice, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, ahí bien, vale, cuidado que es maravilloso, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. ¡Wow! El hombre interior y el hombre exterior, ¿no? De eso habla la Biblia. Muy bien. O sea, por un lado, la Biblia divide al hombre en espíritu, alma y cuerpo. Pero por el otro lado, de acuerdo a lo que estoy diciendo, la Biblia divide al hombre solamente en dos partes, hombre interior y hombre exterior. Ya sabe usted cuál es el hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Ninguno se me desmaye. ¿Ya sabe usted cuál es el hombre interior? Porque eso se habló desde la primera, segunda lección. ¿Cuál es el hombre interior? Facilísimo. ¿Cuál es el hombre interior? Y pues después, ¿cuál será el hombre exterior? ¿No? Fácil. Más fácil todavía. Hombre interior. ¿Cuál es el hombre interior? Y hombre exterior. ¿Cuál es el hombre exterior? Porque aquí dice este versículo que somos fortalecidos con poder en el hombre interior. Pero Felipe, usted está en modo magistral hoy. El hombre interior es el espíritu. Y el hombre exterior es la carne. Lo mismo que si dijera que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Sí, pero el espíritu es el hombre interior y alma y cuerpo amalgamados son el hombre exterior. Así es sencillo. Pepe nos ha atendido con una sola mano. Primero, porque solo tiene una. Y segundo, por su gran conocimiento y doctrina. Pepe, muchas gracias. Broma, Pepe. Ahí está escribiendo algo, Pepe. Pepe, es broma, es broma. Y con una mano hace 3 cosas. Ah, muy bien. Mire, con esa manito que le pusieron ahí, con esa manito. ¿Cómo será si ese señor tuviera 2 manos? Entonces, ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Y después dice, por su espíritu. El espíritu fortalece mi hombre interior. O sea, mi espíritu. Lo mismo que se dijera, el ser fortalecidos con poder en el espíritu por su espíritu. ¿Sí? No para que ninguno diga cómo así. Entonces,
lo mismo que si dijera el ser fortalecido con poder en su espíritu, por su espíritu, o ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo mismo. El espíritu de Dios fortalece mi espíritu, porque a mi espíritu le toca nada más ni nada menos que darse duro contra el alma y darse duro contra el cuerpo. Le toca someter la carne. Y a continuación, vencer el mundo. Y a continuación, la lucha contra principados demoníacos, porque tiene una comunión. Él va avanzando. Se la pongo de otra manera entonces. Nehemías. Nehemías recibió permisos de parte de Artajerjes. Y no solamente permisos, sino subsidios, provisiones y todo lo demás. Nehemías comenzó su camino. O sea, dése cuenta que cuando el Espíritu de Dios viene a uno, uno inmediatamente se comienza a mover en pos de algo. ¿Sí? Solamente cuando uno se hace cristiano es cuando el propósito se manifiesta. Antes de eso no hay propósito de nada. Antes de eso la gente tiene propósito de que desayunar, almorzar y comer, ennoviarse, casarse, divorciarse, casarse, divorciarse, casarse, divorciarse, casarse, divorciarse. Antes de eso, el propósito es ahorrar para ir a Santa Marta, Barranquilla, Cartagena, La Guajira, San Andrés, la Amazonía, para salir del país, para volver al país, para salir del país, para volver al país, para salir del país y no volver al país porque este país está muy feo. Pero cuando ya los aprietan, yo quiero volver a mi país, yo quiero volver a mi patria, yo extraño las naranjas, yo extraño los mangos, yo extraño a mi mamá, yo extraño el sancocho, yo extraño el caldo, así. Antes, esos son los propósitos. Pero cuando uno se hace creyente, cuando Dios a uno lo adopta como hijo suyo y lo convierte, es cuando el propósito eterno se revela. El propósito eterno se manifiesta. ¿Cómo es el propósito eterno? Pues lo que Dios quiere que yo haga. ¿Qué es realmente lo que Dios quiere que yo haga? Porque hasta el momento le ha dado gusto a mi alma y le ha dado gusto a mi cuerpo. ¿Qué quiere hacer mi alma? ¿Qué quiere hacer mi cuerpo? Pues todo lo que acabé de decir. Pero ¿y qué es el propósito de Dios? Ese propósito nunca había pensado y comienzo a pensar a partir del momento de la conversión. Lo que pasa es que esto casi no se habla, entonces los cristianos andan por un lado y los otros por el otro, pensando que no hay propósito en Dios, pero sí hay propósito en Dios. Como Dios me ordena a mí que yo camine, que yo avance, pues necesito fuerza para avanzar en pos de ese propósito. Necesito poder para avanzar en pos de ese propósito. Y no solamente eso. ¿Para qué el Señor me unge? Póngase a pensar. ¿Para qué el Señor me da autoridad? Póngase a pensar. ¿Para qué el Señor me da conocimiento? Póngase a pensar. ¿Para qué el Señor me da destrezas, habilidades, capacidades, dones, talento? ¿Para qué será? Para la comunión. Para llegar allá. Porque si no hay un allá a dónde llegar, ¿para qué unción? Si no hay un allá para dónde llegar, ¿para qué poder, para qué fuerza? Déjeme así. Si no hay un allá a dónde llegar, pues ¿para qué capacidades, para qué talentos, para qué destrezas, para qué dones? Póngase a pensar por un momento. Si no hay un allá para dónde llegar, ¿para qué unción? Si la unción es la que pudre el yugo, pero yo no estoy caminando para ningún lado, pues ¿qué yugo se me va a atravesar? ¿Para qué la autoridad, para qué el poder? Si la autoridad es para reprender a los demonios. Pero ¿qué demonios se me van a atravesar si es que yo no estoy caminando? Es cuando yo comienzo a caminar en pos, o sea, cuando comienzo a dirigirme al allá. Para que los ponga a un servicio de acuerdo al proyecto que me asigna. Eso también es magistral. Muy bien, excelente, Marisol, muy bien. Para que los ponga a su servicio de acuerdo al proyecto que me asigna. Eso está claritico. Muy bien. Note, hay un proyecto que se me asigna. Yo lo entendí, comienzo a caminar allá. Es cuando viene la unción y el poder y la autoridad y la capacidad y la habilidad y el don y el talento y la protección y la provisión y todo eso. Mientras que yo no entienda cuál es el proyecto que se me asignó, mientras que yo no camine en pos del proyecto asignado, ¿para qué unción? ¿Para qué poder? ¿Para qué autoridad? ¿Para qué dones? ¿Para qué talentos? ¿Para qué provisión? ¿Para qué protección? ¿Para qué todo lo demás? No, porque no es que este se quedó acostado
Es el perezoso del proverbio. Dice, ¿ese para qué? Es un siervo inútil. Así. Para realizar los propósitos de así. Para que me proyecte así. Así es. Tal cual. Me fortalece en el hombre interior por su espíritu, pues para que yo coja aliento y siga caminando. ¿Y para dónde camino? Pues para donde el espíritu le está diciendo a mi espíritu que tiene que ir. Entonces, en tercer lugar, el hombre espiritual o la persona espiritual es un individuo que está consciente de que fuerza, poder, unción, capacidad, habilidad, etcétera, es solamente para la comunión con el Espíritu Santo. Y en cuarto lugar, el individuo espiritual es una persona que es consciente de que debe caminar, que debe desplazarse, debe moverse. Moverse. Mire, el texto que viene a mi espíritu en este momento es el texto de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3, versículo 8, muy conocido. Juan 3, 8. Juan 3, 8. ¿Ya? Me avisan. Juan 3, 8. Muy bien. Dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Esto es cierto, ¿no? El viento sopla de donde quiere. Yo escucho su sonido. Cuando a veces queda una ventana entrecerrada, hay un silbidito, ¿sí? ¿Qué silbidito que? El viento. ¿Sí lo has escuchado? Cuando el viento se mete por entre las rendijas, por entre las persianas, por entre las tejas, hay un silbidito. Entonces sí oye su sonido, el viento sopla. Y uno oye el sonido. Yo no veo el viento, pero sí oigo el viento. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido. A continuación, algo también muy cierto. Yo no sé de dónde viene el viento y no sé para dónde va el viento. Ahora, ¿por qué no sé de dónde viene el viento y no sé para dónde va el viento? Porque es que no lo veo. Entonces, como no lo veo, pues como digo, mire, viene de allá. Y como no lo veo, tampoco puedo decir, ahora va para allá. No, es que no lo veo. No lo veo, yo no sé ni de dónde viene ni para dónde va. A continuación dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O que no dice que así es el Espíritu Santo. No dice así es el Espíritu Santo. O sea, el versículo no está comparando el Espíritu Santo con el viento. El versículo está comparando el viento con quién. ¿Con quién es la comparación realmente según el versículo? No con el Espíritu Santo. Ahí dice claramente al final, sino con todo aquel que es ahí dice, nací, con letras mayúsculas, todo aquel que es nacido del Espíritu. Todo el que es nacido del Espíritu. O sea, con los creyentes. Con los creyentes. ¿Sí? ¿El cristiano carnal es nacido del Espíritu? ¿Cuál de los dos es nacido del Espíritu? ¿El cristiano carnal o el cristiano espiritual? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos es nacido del Espíritu? El cristiano carnal. Muy bien. Excelente. Uy, esta vez no tocó darle duro a nadie. Los dos son nacidos del Espíritu. No es que son engendrados del Espíritu, dice Juan capítulo 1. Si el Espíritu Santo no obra en el individuo no nace de nuevo. Nació de nuevo por la obra y gracia del Espíritu Santo. Es la misma doctrina de Romanos capítulo 6. El bautismo en Cristo. Es el mismo bautismo en Cristo. O el mismo nuevo nacimiento. ¿Quién lo hace? El Espíritu Santo. Y cuando yo nazco de nuevo, ¿qué soy? Un cristiano carnal. Un cristiano carnal, sí, o sea, nacido de nuevo, pero en mi etapa inicial. Si nací de nuevo, pero estoy en mi etapa inicial, soy un cristiano carnal. Soy un cristiano carnal, ¿quién me engendró? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo me engendró, pero en mi etapa inicial yo soy un cristiano carnal.
El que es nacido del Espíritu es el creyente, independientemente si es carnal o espiritual. El que es nacido de nuevo es el cristiano, independientemente si es carnal o espiritual. El que es nacido del Espíritu es hijo de Dios, independientemente si es un hijo de Dios carnal o es un hijo de Dios espiritual. Muy bien. Ahora, mire lo que dice a continuación. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, lo compara con el viento. Ahora, yo no sé de dónde viene el viento ni para dónde va el viento, pero el viento sí sabe de dónde viene y el viento sí sabe para dónde va. Porque alrededor nadie sabe de dónde viene y alrededor nadie sabe ni para dónde va. ¿Sí? Y yo digo, ese viento está como loco, porque mire, no sé de dónde viene y mire, tampoco sé para dónde va. Pero el viento sí sabrá de dónde viene y el viento sí sabrá para dónde va. Si pudiéramos hablar o entrevistar al viento, pues el viento me diría, pues claro que sé de dónde vengo y claro que sé para dónde va. Entonces aquí, en la comparación con el que es nacido del Espíritu, sí, claro, en la comparación con el que es nacido del Espíritu, no está diciendo que el Hijo de Dios no sabe de dónde viene y que el Hijo de Dios no sabe para dónde va. No, son los que están alrededor de él, los que no saben ni de dónde viene ni para dónde va. Pero el viento sí sabe de dónde viene y para dónde va. Y el Hijo de Dios, el que es nacido del Espíritu, obvio que tiene que saber de dónde viene y obvio que tiene que saber para dónde va. ¿Sabe de dónde viene? ¿De dónde viene? Pues el Espíritu lo engendró. ¿Sabe de dónde viene? Del nuevo nacimiento. ¿Sabe de dónde viene? De una predestinación, de una elección, de una obra salvadora de Dios. ¿Y para dónde va? También tiene que saberlo. Aquí cuando dice para dónde va, está hablando de proyecto. Para dónde va, está hablando de propósito. Para dónde va, está hablando de objetivo. Para dónde va, está hablando de meta. Ahora quiero que note que aquí el viento siempre está en constante movimiento. Y así es todo aquel que es nacido del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el que es nacido del Espíritu siempre está en constante movimiento y nunca se queda quieto, pero sus movimientos nunca son torpes. Sus movimientos nunca son movimientos atolondrados. Sus movimientos nunca son movimientos perdidos. Sus movimientos nunca son movimientos sin sentidos. ¿Para dónde va? El viento sabe. ¿Para dónde va? El Hijo de Dios también tiene que saberlo. ¿Y cómo sabe el Hijo de Dios para dónde ir? Esa palabrita que acaba de escribir Marta León. ¿Cómo hace el Hijo de Dios para saber para dónde va? Pues porque el Espíritu de Dios lo guía, le muestra, le enseña el camino por el cual debe andar. Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, versículo 10. Y ya con esto vamos terminando. Efesios 2, 10. Ya, dice, porque somos hechura suya. Hechura suya. ¿Quién nos hizo? Nos hizo Dios. ¿De dónde venimos? De Dios. ¿Sabe de dónde viene? Pues de Dios. De Dios tanto en lo físico como en lo espiritual. De Dios. Le debo a Dios mis dos creaciones. Le debo a Dios mi creación física material y le debo a Dios la nueva creación. Le debo a Dios mis dos nacimientos, el nacimiento físico y le debo a Dios mi nacimiento espiritual o el nacimiento de nuevo. Sé de dónde vengo, como el viento que sabe de dónde viene, yo sé de dónde vengo, vengo de Dios. ¿Viene del mico? No. ¿Viene de una bacteria? No, 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 no. ¿Me bajaron de un árbol? No, no, no. ¿Salí del mar? No, 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 no. No. ¿Me trajeron los extraterrestres? No, 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 no. Yo vengo de Dios. Yo salí de Dios. Yo nací de Dios en mis dos nacimientos. Somos hechura suya, creados, aquí está hablando del nuevo nacimiento, en Cristo Jesús. Mire, soy creado en Cristo Jesús o soy hecho una nueva criatura. Mire lo que dice a continuación, para buenas obras. Cuando dice soy creado para, ese para, ¿qué está revelando? Ese para, ¿qué está señalando? Él me creó, me hizo nueva criatura para, ¿sí? Para. Ese propósito, muy bien, Marta, pobre. Pues propósito, para.
Muy bien, para buenas obras. Para buenas obras. Ah, bueno, listo. Entonces, a partir de este momento yo me voy a dedicar a hacer buenas obras. ¿Pero cuáles buenas obras? Pues las buenas obras que yo considere que son buenas obras. Error. Las buenas obras que considere mi alma que son buenas obras. Errorcísimo. Porque es que el alma solamente considera buenas obras las obras que le hacen en beneficio de ella. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras? Pues no las que yo considero buenas obras, sino, mire lo que dice a continuación, buenas obras, las cuales, está hablando de las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Mire que si hay un propósito, Dios no improvisa nada. Antes de convertirme en nueva criatura, ya tenía el Señor listas unas buenas obras para que yo anduviese en ellas. O sea, antes de crearme a mí, ya tenía el propósito listo. Antes de crearme a mí, ya tenía el propósito para mí listo. Listo. Antes de crearme a mí, ya me tenía la tarea lista. Antes de crearme a mí, ya me tenía el trabajo listo. Antes de crearme a mí, ya estaba la vacante lista. ¿Cómo le parece entender esto? ¿Cómo le parece entender esto? O sea, no es que yo nací de nuevo y a partir de ahí, Señor, ¿yo usted qué lo pongo a hacer? No, es que el Señor sabía muy bien qué quería que yo me pusiera a hacer y después de eso me creó. Entonces dice, las cuales Dios preparó de antemano, antes de crearme. Está hablando de crear, antes de crearme. Dice, las preparó de antemano para que anduviésemos, andar. El cuarto punto es andar. Anduviésemos en ellas. Anduviésemos en ellas. ¡Qué maravilla! Ahora, ¿yo cómo hago para saber eso? Pues tan fácil como que usted es un espíritu con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Usted tiene comunión con el Espíritu Santo, ¿sí o no? Usted depende de la guianza del Espíritu Santo. Entonces, tan fácil como decirle al Espíritu, dígale al Espíritu, por favor, Señor, ¿cuál es el propósito para mi vida? Dígale al Señor, Señor, ¿cuáles son las obras que tú preparaste de antemano para mí? Dígale ahí donde está, Señor, ¿cuál es el propósito que tú preparaste de antemano para mí? ¿Cuál es la labor que tú tenías lista para mí? Porque de acuerdo a esa labor, a ese propósito, de acuerdo a ese llamado, es la unción, los dones, las capacidades, las habilidades, la provisión, la protección y todo lo que el Señor le va a proveer por el camino. El problema es que hay cristianos que están más perdidos, que ni siquiera saben que son cristianos, que ni siquiera saben que el Espíritu de Dios vive en su interior, que ni siquiera saben que son templo del Espíritu Santo, que ni siquiera saben que son uno con el Espíritu de Dios, que ni siquiera saben que tienen que tener comunión, que ni siquiera saben cuál es el hombre interior y cuál es el hombre exterior, que ni siquiera saben que la fortaleza es para el hombre interior, que ni siquiera saben que hay una batalla contra el alma y contra el cuerpo, es decir, contra la carne, que ni siquiera saben que hay un propósito y que ni siquiera saben que hay unas obras que el Señor preparó de antemano antes de crearme, para que al crearme de nuevo, o sea, al crearme en Cristo Jesús, yo comenzara a caminar en ellas, en comunión. Conclusión, el hombre espiritual es un hombre consciente de las cosas del Espíritu. Y por hoy, mi estimado hermano en Cristo, esto es todo. Tengo aquí en mis manos la tarea, ahí está la tarea, vamos a hacer la tarea. Santísimo Dios, infinitas gracias.